Hola, buenas noches. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Mexicana de Odontopediatría. El día de hoy tengo el honor de presentarles, quiero darle la bienvenida al maestro Carlos Enrique Rivera Camberos, que nos va a presentar un tema súper interesante. Pero antes de esto, me gustaría presentárselos y leer un poquito de su currículum. El maestro Carlos Enrique Rivera es odontopediatra, ortodoncista y también es experto en ortopedia funcional de los maxilares. Es cirujano dentista formado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara. También tiene maestrías en ciencias por la Facultad de Odontología de la Universidad de San Pablo en el área de concentración en odontopediatría, el Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia. También tiene una especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilar. Es profesor de las materias de odontopediatría 1, odontopediatría 2, integral de odontopediatría, ortodoncia 1, ortodoncia 2 de la carrera de cirujano dentista. Es profesor de adiestramiento clínico de la especialidad de odontopediatría y ortodoncia. Es ex coordinador en 2 ocasiones de la especialidad de odontopediatría, en odontopediatría de la Universidad de Guadalajara. Tiene una antigüedad de la docencia de 37 años en la Universidad de Guadalajara y es profesor de ortopedia maxilar y ortodoncia en el diplomado de ortodoncia del SECONAI, con 8 años de experiencia en Tepic, Nayarit. Además de que ejerce en su consulta privada en el ámbito de la odontopediatría, la ortodoncia y ortopedia. Bueno, también cabe mencionar que el profesor es investigador titular B en el Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales del CUC de la Universidad de Guadalajara. Pues muchas gracias, doctor. En nombre de la Academia Mexicana de Odontopediatría, le quiero dar las gracias por haber aceptado este espacio para que nos pueda eh, platicar un poquito sobre este tema que es súper interesante, que el tema es pulpotomía en dientes de la primera dentición con trióxido mineral agregado. Y bueno, para que aquí estamos escuchándolo para que comparta con nosotros toda su experiencia acerca de este tema. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y en especial a la Academia Mexicana de Odontopediatría, que nos hicieron el favor de invitarnos por medio de la presidenta, la doctora Tita, muy querida para nosotros con ese nombre también, como la conocen ustedes. Y aquí lo que yo les quiero comentar en esta pequeña charla es un concepto de la filosofía de cómo se maneja en la época de doctor Carlos Antonio Guedes Pinto, autor de varios libros y del área de odontopediatría y con muchos trabajos de investigación, principalmente en la terapia pulpar de dientes de la primera dentición. Como les voy a hablar acerca de la filosofía en ese sentido. En primer lugar, entraremos a la situación de las ciencias y la importancia de por qué tener la importancia del diente de la primera dentición en la boca y por qué cuidarlo y por qué es interesante, y vamos a empezar sin más preámbulos en ese sentido. Y les digo muy buenas noches a todos ustedes que nos están haciendo el favor de escucharnos, y reitero, muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar. Reciban un abrazo por parte del Colegio Jalisciense de Estomatología Pediátrica, aquí en Guadalajara, en la cual yo soy el actualmente presidente, y con gusto estaremos a sus órdenes para cualquier servicio con ustedes. Muchas gracias por la invitación y vamos a iniciar. Bien, pues este es el otro tema que nos trae el día de hoy, lo que es la pulpotomía en dientes de la primera dentición, con el material que se le conoce como MTA. Su nombre científico es el trióxido mineral agregado. Y como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, en donde tenemos 2 radiografías y en donde nosotros iremos analizando cada que ustedes tengan la oportunidad de ver una radiografía, sí, para que
ustedes puedan ver y analizar. El concepto que yo les quiero platicar es el siguiente. Para nosotros poder hacer un diagnóstico adecuado en base a la escuela en la que yo vengo, bueno, para nosotros es mucho, muy interesante, como para todos es mucho, muy interesante lo que está sucediendo en la cámara pulpar, ya sea por un proceso infeccioso o un proceso carioso o por un traumatismo. ¿Y qué está pasando abajo de la cámara pulpar? La cercanía que tiene el diente de la segunda dentición y la situación que prevalece en estas zonas de la biutrifurcación según sea el elemento dentario. Y es mucho, muy importante analizar el material que nosotros vamos a colocar, porque hay una permeabilidad en esta zona que nosotros vamos a ir platicando poco a poco y vamos a conocer. Como introducción, yo les comento entonces que los dientes de la primera dentición influyen significativamente sobre el desarrollo y crecimiento del paciente infantil, ¿sí? En el sentido de salud propia del paciente y general. ¿En qué sentidos? Lo que es la respiración, que nos va a ayudar a que el paciente siga creciendo adecuadamente. La alimentación, que es mucho, muy importante. Esa alimentación, recuerden ustedes que al principio la alimentación es meramente visceral, ¿sí? Y conforme los elementos dentarios vayan haciendo erupción, pues suceden muchos cambios en la boquita de nuestros pacientes, ¿sí? Muy importante la alimentación en ese sentido. Esto nos va a llevar a tener una buena fonación. Si nosotros tenemos buenos elementos dentarios, todos en boca, pues lógico que nuestro paciente difícilmente va a hablar inadecuadamente o se van a presentar por problemas de dislasias. Por otro lado, tenemos que la armonía estética corpórea pues, nos va a ayudar mucho en el sentido de cómo la locomoción de nuestro paciente desde que llegamos y lo vemos caminando en ocasiones hacia la consulta o cuando son más pequeños, pues vamos a analizar eso también. Así como los factores locales, como es el mantener el espacio en la dentición permanente y reducir malos hábitos parafuncionales. Entonces nosotros vemos aquí las arcadas de la dentición primaria que le llamamos nosotros los procesos gingivales o roletes gingivales, en donde se pueden ver muy marcada los dientes de la primera dentición, ya sea en estas edades infantiles o un poquito más grandes para llegar a una buena oclusión, que es lo que le va a desarrollar a nuestro pacientito en un futuro tener una buena oclusión. Por otro lado, comentamos, uno de los principales conceptos que yo les quiero platicar es la situación del concepto biológico y lo que sucede en la enfermedad, como son las caries dentales o el traumatismo que sucede en estos momentos. No nos vamos a meter mucho en la cuestión, sino únicamente en la situación de la pulpa cameral desde ese punto de vista y nosotros analizar el concepto alguna caries, sí, o algún traumatismo, y que se presentan los famosos abscesos, ya sean muy crónicos o en su inicio. Para nosotros es de suma importancia entonces conocer los conceptos biológicos de lo que está sucediendo, que en el elemento dentario en cuestión y cuál sería para nosotros hacer un diagnóstico adecuado en base a la radiografía y en mente llevar los conceptos biológicos de lo que está sucediendo en este momento. ¿A qué me refiero? ¿Qué tanta raíz tenemos formada? ¿En qué parte de evolución, de reabsorción o de formación radicular tenemos en este momento? Ya sea una rizólisis o una rizogénesis, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a poder nosotros decidir qué tipo de tratamiento es el que nosotros podemos realizar. Llámese pulpo o pulpectomía desde ese punto de vista. Por otro lado, comentamos de acuerdo con estos autores, como son McDonald, el doctor Miyaki Sau y el doctor Carlos Guedes Pinto, ambos fueron mis maestros, y el doctor Isao, y que de ellos comentaban un concepto mucho, muy importante. Ese concepto biológico que yo les quiero comentar impone que el principal objetivo del tratamiento dental en odontopediatría es mantener los dientes primarios en buenas condiciones en su arcada hasta su periodo genéticamente determinado para su exfoliación fisiológica, ya que estos son la base fundamental para que la oclusión de la dentición permanente obtenga un éxito. Quiere decir
que si todos estos dientes nosotros tenemos que rehabilitarlos, ¿sí? Y que tenemos que hacer un diagnóstico, entonces en ese concepto biológico nosotros vamos a mantener la boca sana de nuestros pacientes, si hay necesidad de rehabilitarlos adecuadamente, manteniendo las distancias mesodistales de cada uno de estos dientes, así como la curvatura de los arcos y manteniendo, sí, espacios adecuados para los dientes de la segunda dentición. Este objetivo ha sido perseguido desde hace muchos tiempos por los odontopediatras, junto con los valores de la prevención en todos sus niveles. Y como nosotros sabemos, ahorita actualmente tenemos mucha incidencia de caries, de pacientitos con caries en dientes primarios o en dientes de la primera dentición. Ese es el tema en este inicio, importancia de la dentición primaria. Para todos nosotros es muy importante que prevalezcan los dientes sanos si se puede. Si no, pues es un factor altamente significante, ¿sí? Que la alta incidencia que nos lleva a tener un gran número de dientes primarios con problemas de orden pulpar, a pesar de tantos medios y métodos de prevención que se vienen estudiando con los tiempos. Aquí entra mucho la plática de la odontología del bebé, donde se orienta mucho a los padres, a la madre o durante la gestación, para prevenir futuras caries en estos pacientes en la primera infancia. Aquí, como les comento, qué tan importante es nosotros conservar estos dientes en un tratamiento adecuado, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí comento resultado de esas investigaciones y estudios, junto con las restauraciones en dientes primarios, es precedida muchas veces por un tratamiento pulpar, llámese pulpotomía o pulpectomía, como ustedes pueden ver, apreciar en estas dos radiografías, ¿sí? En estas dos radiografías, en donde yo voy a analizar, o nosotros vamos a analizar en conjunto, ¿sí? ¿Qué está sucediendo antes de la terapia pulpar? ¿Sí? Por eso dice tratamiento pulpar. ¿Qué situación guardan las raíces? ¿Qué situación guarda o la cercanía del germen del diente de la segunda dentición para tomar, ¿sí? El diagnóstico y darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente? Entonces, tratamiento pulpar desde ese punto de vista, llámese pulpectomía o llámese biopulpectomía. ¿Ok? Conocemos ahorita en la actualidad que gran número de dientes, ¿sí? Primarios o dientes de la primera dentición son afectados, ya sea por procesos cariosos o por lesiones traumáticas, como ustedes pueden ver aquí en estas dos fotografías, un proceso carioso de un paciente de edades muy tempranas, con esas cavidades muy extensas que pues, pronto estamos pensando en qué momento este paciente tuvo esos problemas, ¿sí? Y cuáles eran las molestias. Y muchas veces, recuerden que la biología pulpar, muchas veces el paciente pasa sin sintomatología o con una sintomatología muy marcada y por eso acuden a la consulta. Y por otro lado tenemos los traumatismos dentarios que nos llevan en ocasiones a referir tratamientos de orden pulpar o tratamientos de terapias pulpares. Muy bien, entonces aquí yo tengo un ejemplo donde ustedes pueden ver la situación que marca en esta fotografía, en donde tenemos un primer molar con caries y la formación de un pólipo pulpar, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues ya nos estamos dando idea de la necesidad de una terapia pulpar, ¿verdad? Entonces, vámonos entonces adentrando en el problema. Una vez que removemos todo el tejido cariado de la pieza de nuestro paciente, vamos a poder observar ahora sí el tejido que retiramos, el tejido prevaldecido, y vamos a poder observar todo el tejido dentario de la cámara pulpar infectado o afectado por caries y para nosotros poderlo remover adecuadamente. Una vez que hacemos la remoción de todo el tejido cariado, pues entonces ya nos vamos a dar cuenta que aquí realmente lo que se necesita es un tratamiento diferente a la pulpotomía, ¿sí? Ya se requiere de un tratamiento de terapia pulpar que nosotros lo llamamos como pulpectomía. ¿Estamos de acuerdo? Desde ese punto de vista, pues
creado por un problema de caries y que no se trató a tiempo y se creó un pólipo pulpar. Por otro lado, tenemos este otro aspecto de un incisivo primario, sí, que se traumatizó, un incisivo primario de un central, que sufrió un traumatismo, no fue atendido también a tiempo, en varios días nos referimos, y vean la presencia del pólipo pulpar con un detalle muy marcado, sí, pues imagínense este pobrecito niño, pues no podía comer en 2, 3 días, se acercaron a la consulta y vean ustedes ya el traumatismo, ya sin el remanescente pulpar, listo para su terapia pulpar, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Ok, pero es lo que es la biología pulpar. Y como les comento, pues ahorita en la actualidad, seguramente estos dos factores agotan todavía hoy parte del sustancial tiempo clínico en la rutina de intervenciones respiradoras invasivas. Son invasivas estos tratamientos. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que tuvimos que hacer un tratamiento endodóntico en este tipo de pacientes. Entonces, gran parte de este tipo de tratamientos hemos visto mucho en la actualidad. Entonces, comentamos, por otro lado, que la pulpoterapia, ¿sí? Que la pulpoterapia contemporánea establece la especificidad técnica y terapéutica, que para la endodoncia conservadora, como aquellos recubrimientos pulpares y pulpotomías, o en la endodoncia radical, ¿sí? Lo que es la pulpectomía y necrosis pulpar. Esto se reafirma en las investigaciones científicas y biológicas mostrando los detalles anatopográficos de los conductos radiculares, como por aquí, vean ustedes, y vean ustedes cuando tomamos esta fotografía, que les voy a platicar más adelante de la tesis del doctor Profit, en donde estamos viendo las ramificaciones de los conductos radiculares, ¿sí? Cosa que torna más difícil todavía la desinfección de esos conductos. Pero afortunadamente tenemos soluciones de limpieza, ¿sí? Que nos ayudan a adentrarnos en la intimidad de estos conductos, ¿verdad? En ese sentido. Bien, comentando entonces aquí, otra de las situaciones de los temas que les quiero comentar. Ya digo la importancia del diente primario y la zona, el siguiente tema a abordar sería aquí, la zona de la furca, que es toda esta, ¿sí? La área de la furca propiamente dicha, toda esta región, y la cercanía con el periodonto, ¿sí? Y todavía con la cercanía con el germen de la segunda dentición. Por eso es muy importante conocer junto con la fisiología pulpar, ¿sí? La situación que prevalece radiológicamente y la situación que prevalece clínicamente en la boca de nuestros pacientes. ¿Ok? Continuando entonces. Entonces, a eso vamos a pasar a las bases científicas y biológicas. Como yo les comento entonces aquí la situación de la terapia pulpar, ¿sí? El tiempo que transcurre, ¿sí? Desde la embriogénesis dentaria hasta la exfoliación fisiológica del diente primario, yo aquí les pongo una fotografía, ¿sí? El tiempo que transcurre, ¿sí? Desde ese punto, es de carácter peculiar de la dentición primaria, no hay otra situación igual. Este proceso ocurre naturalmente en dientes primarios sanos o no. Y define el ciclo biológico de estos dientes. Vean ustedes entonces, muy importante lo que sucede, en qué momento viene el paciente con el problema, qué situación, sí, está en sus raíces, en la zona de la furca, en la base del área de la bi o trifurcación, desde ese punto de vista. Con esto yo les vengo a decir, entonces yo les resumo un poco de que el diente primario tiene un periodo de vida muy corto en la boca del paciente, ¿sí? Y en ese tiempo de vida de la boca del paciente suceden muchos problemas que afectan la situación biológica de la pulpa por la caries dental o por traumatismos dentales. Y recuerden que el proceso de risólisis también fisiológica también nos puede afectar porque vamos a ver un poquito más adelante qué tipo de procedimiento endodóntico podemos ofertar en ese sentido. Entonces recuerden, pulpa joven
mayor número de elementos celulares de reparación, pulpa vieja, ¿sí? Fibras de degeneración y más si se presentaron traumatismos, ¿sí? En el paciente y que nunca se dieron cuenta los padres o que el paciente se traumatizó, se golpeó su diente, pero no hubo sangrado, no hubo presencia de dolor en el momento, nomás lloró, pero y al tiempo hubo hay un problema de degeneración con una necrosis. Entonces, dentro de las bases científicas, yo les invito a que analicemos lo siguiente en este sentido. La pulpa dentaria del diente de la primera dentición está constituida por un tejido conjuntivo permeado por células, sustancias intercelulares, fibras de colágeno, terminaciones baculonerviosas, vasos linfáticos, células de defensa como son los macrófagos, neutrófilos y células presentadoras de antígenos, linfocitos, odontoblastos y osteoblastos. Entonces, vean ustedes que si pensamos que son dientes jóvenes, pues cualquier tentativa de tratamiento reparador, como son recubrimientos pulpares, funcionan. Dientes jóvenes, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Ahora, si ya tenemos un problema más avanzado y ya llegó a cámara pulpar, pues entonces tenemos que nosotros ir a la terapia pulpar, que es el tema que nos trae ahora, ¿verdad? Por otro lado, pues vean ustedes aquí una fotografía de la pulpa del diente, ¿sí? En ese sentido. Y otra de las situaciones, dentro de las bases científicas, en ese sentido, nosotros tenemos que el parecido de las estructuras de los dientes permanentes, comparando fisiológicamente con el tejido pulpar de los dientes de la primera dentición, son responsables por la inducción, formación, nutrición y protección y células de defensa o de reparo que se van a presentar en estos dientes en este sentido. Para nosotros es de suma importancia entonces ver y reconocer que estos tipos de la función inductora, por ejemplo, la función inductora el mecanismo inductor del complejo dentino pulpar, en el caso de la inducción, de la formación de inducción, se mantiene durante el proceso de amelogénesis, pues es necesario que se forme la dentina para que se produzca una síntesis y el depósito del esmalte, desde ese punto de vista. Y la formación, la fase de formación, pues recuerden todos ustedes que la formación formativa es la formación principal de la pulpa, es la producción de dentina y su función se mantiene mientras que la pulpa esté vital. Por eso es muy importante el tema de hoy, que nosotros mantengamos la pulpa vital del remanescente radicular de ese elemento dentario en cuestión, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Y tenemos la función nutritiva, entonces, transporta oxígeno y nutrientes para el desarrollo y funcionamiento de este diente. Y la función sensitiva, que nosotros también, que se presenta aquí, esta función le permite a la pulpa responder a los estímulos con dolor, sin importar el tipo de estímulo, ya siempre que esta respuesta va a ser positiva y dolorosa. Es que muchas veces por eso es que se contraindican los exámenes de temperatura en estos dientes primarios, desde ese punto de vista. Entonces, y finalmente la función defensiva o reparadora, en donde dice que nos comenta que son dos líneas de defensa, hay que recordar, principalmente la formativa de la dentina peritubular, que disminuye el volumen de los túbulos y la formación de dentina irritacional. Desde ese punto de vista, entonces, se analiza, entonces, qué situación guarda si en el diente primario cuando se presenta la consulta y que hacemos el estudio radiográfico, sí, en este sentido, ¿verdad? Entonces aquí, como nosotros estamos viendo, acompañando el ciclo biológico del diente, se observa que la vida media de la pulpa dentaria primaria es relativamente corta, ¿sí? En ese sentido, entonces, hay que nosotros reconocer, por ejemplo, lo que sucede en la formación y la reabsorción de esta segunda molar. Sí, vean las sus raíces, cómo va sucediendo, cómo se va reabsorbiendo y finalmente con la erupción, ¿sí? Del diente, del segundo premolar o el primer premolar, si ustedes estuvieron acompañando el primer molar primario.
Entonces, ustedes, esto que les acabo de decir, aquí aparece entonces, donde se verifica desde el estadio de maduración pulpar, aquí, hasta el estadio de regresión pulpar con la erupción del primer premolar permanente. Aquí, vean ustedes la reabsorción acompañando un poco, ¿ok? Pero hay que recordar que en esta representación radiográfica, nosotros tenemos que ver que ocurren tres estadios que en la pulpa se presentan en tres etapas. En primer lugar, estadio de crecimiento del órgano pulpar, ¿sí? El segundo, estadio de maduración pulpar. Y finalmente, el estadio de regresión pulpar. Ese estadio de regresión pulpar pues, nos va a llevar a la absorción radicular del elemento dentario. Y es muy importante llevarlo en mente para el diagnóstico que nosotros le queremos ofertar a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, en la etapa de crecimiento del órgano pulpar, acompañando el ciclo biológico del diente primario, se observa que la vida media formativa de la pulpa dentaria primaria es relativamente corta. Se inicia en la pulpogénesis junto a la formación coronoradicular. Como nosotros estamos viendo aquí un ejemplo del premolar, de cualquiera de esos dos premolares. Pero si hablamos del diente primario o diente de la primera dentición, pues vamos a verlo en otro estadio aquí en la radiografía. ¿Ok? Segundo, etapa de maduración pulpar. ¿Ok? Aquí ya la pulpa nos está diciendo, ¿sí? Que subsecuentemente está la formación completa hasta la raíz. Acuérdense bien que esto nos va a ayudar a partir de la vaina epitelal de Herwig, que nos va a ir ayudando a la formación radicular del elemento dentario hasta que llegue a su formación final en el ápice. Muy bien. Y finalmente, la etapa de regresión pulpar. ¿A qué nos referimos con ello? Finalmente, con la risólisis hasta su reabsorción total y la erupción del elemento dentario. Vean ustedes qué bonita radiografía aquí, que ya está en las últimas etapas, ¿sí? De reabsorción total del elemento del diente de la primera dentición y va a erupcionar el segundo premolar, ¿verdad? Desde ese punto de vista, muy importante recordar. Entonces, recordando la importancia, sí, del ciclo biológico, para nosotros es muy importante porque vamos adentrarnos en la terapia pulpar en el área de la odontopediatría, está relacionada directa con las transformaciones estructurales, histológicas y bioquímicas. Sí, es muy importante que de acuerdo a esas diferentes etapas favorece o contraindican, ¿sí? Determinadas técnicas conservadoras o no, desde ese punto de vista, para que no, la gente que no les gusta ser muy invasivos, pues es muy importante entonces acompañar esto. Y los medicamentos elegidos que nosotros vamos a colocar en esta zona de la cámara pulpar, porque ahorita vamos a entrar y les voy a recordarles. Así, la actividad metabólica de los dientes primarios se muestra más evidente en las etapas de rizólisis y rizogénesis, manteniéndose constante el periodo en que se completa la formación radicular. Muy importante llevar en mente. Bueno, aquí yo tengo un trabajo histológico de un compañero mío en la maestría en Sao Paulo, donde él presentó el doctor Fernando Araujo, Barba de Araujo, a lo mejor lo conocen, él ha venido varias veces a México a platicar. Dice, estudio morfológico, isométrico e histoquímico de la pulpa de molares deciduos en diferentes fases de reabsorción radicular. Y en donde nos muestra ya, y pongo aquí, sí, en las etapas finales de reabsorción radicular, fíjense bien, el número de fibroblastos es menor y ocurren modificaciones en los odontoblastos y vasos sanguíneos. ¿Qué nos está diciendo con ello? ¿Podemos hacer una terapia pulpar o no podemos hacer una terapia? ¿O va a fracasar nuestra terapia pulpar desde ese punto de vista? Porque nos está diciendo que hay una modificación en los odontoblastos y vasos sanguíneos. Entonces, él nos comenta dentro de sus conclusiones, comenta que las características clínicas de estas variaciones histológicas y bioquímicas, aquí ya nos dice, establecen que todavía en el fin del proceso de maduración pulpar, el cual coincide con el inicio de la reabsorción radicular, el diente primario posee un óptimo potencial reparador, estimulando técnicas de, sí, conservadoras y que en la etapa de regresión pulpar
donde la reabsorción radicular dejó de ser incipiente, hay reducción en el potencial reparador y sugiere técnicas no conservadoras al tratamiento. Entonces, con esto ya nos damos la idea de la situación para nosotros tomar un tratamiento adecuado y fornecerle un diagnóstico adecuado y fornecerle un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Otro de los aspectos que quiero platicarles es la anatomía de los dientes primarios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy importante para nosotros conocer, porque vamos a entrar a la intimidad de la cámara pulpar, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Entonces, yo que complejo, las características anatómicas externas e internas de los dientes primarios guardan una relación directa con el tratamiento pulpar, tanto por los factores etiológicos, hablábamos hace rato, caries o traumatismos, ¿sí? Por ejemplo, que provocan la necesidad de intervención, así como los cuidados especiales que deben ser tomados durante el tratamiento endodóntico en nuestro paciente. Aquí yo les tengo estas dos fotografías, muy importantes, ¿sí? En la cual se ve las estructuras, ¿sí? Y comento aquí, es importante tener en cuenta la capa del esmalte y dentina delgada y poco mineralizada en este sentido. Vean ustedes entonces, esmalte y dentina, ¿sí? Tenemos poco, ¿sí? Es delgada, no es muy gruesa. Y si nosotros trasladamos mentalmente esto a la clínica, ¿en dónde se presentan más las caries en estos molares primarios? Proximalmente, ¿verdad? En este aspecto. Por eso, y otro dato, que en la cámara pulpar son grandes. Y si tenemos un taurontismo, pues peor, la situación se va a ver más pronto el cuerno pulpar y va a llegar a tener problemas, como comento aquí, bueno, problemas de terapias pulpares. Entonces es muy importante, entonces, sí, reconocer que la distancia la anatómica en ese sentido. Por otro lado, comento que la dentina, por ser delgada, en especial la dentina interna de la furca, otra vez vuelvo a la palabra, sí, furca, en ese sentido, para que ustedes tengan en mente lo que les voy a presentar. Recuerden entonces dónde estaba presente la furca, ¿sí? Entonces nos comento aquí los trabajos que se han estudiado, nos dice que mide cerca de 1.5 milímetros y que puede ser fácilmente perforada durante el procedimiento endodóntico o trepanada durante el procedimiento de retiro de caries dental en ese sentido. Además, se vuelve vulnerable a la difusión de los medicamentos utilizados en el tratamiento por la furca. Esa furca, nosotros la vamos a ver ahorita, que está en esta zona, y microscópicamente les voy a presentar unos cortes histológicos para que ustedes, unos cortes del diente para que ustedes puedan ver las microporosidades, millones que hay, y por eso la difusión de los medicamentos muchas veces dice, yo hice todo bien, seguí todo muy bien de la terapia pulpar, pero no se dio cuenta que el material que colocó en cámara pulpar fue irritante para, para el saco pericoronario del diente de la segunda dentición y puede ocasionar problemas de dolor y molestia, ¿sí? En ese sentido, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Vean ustedes entonces, esta es la tesis del doctor. Ay, se me fue no viene el nombre del doctor, pero es la tesis del doctor. Ok, aquí yo les comento, en el tratamiento endodóntico, pues se dificulta más en ese sentido, pero pues por los materiales de limpieza tenemos, no hay ningún problema. Por otro lado, tenemos problema para las terapias pulpares, que muchas veces tomamos una radiografía y el cono estuvo más mesializado, menos distalizado, y vemos no toda la raíz completa y vemos que de un lado hay más reabsorción que de otro lado, ¿sí? La dentina secundaria es depositada en la intimidad de los conductos radiculares y modificados en tamaño y en número. Para la desinfección es mucho más difícil, ¿sí? ¿Estamos bien claros? Cuando existe un compromiso pulpar, en particular en los molares de la primera dentición, los microorganismos y sus toxinas y residuos de la descomposición pulpar se instalan
¿sí? En los canales accesorios secundarios, dificultando de sobremanera su remoción. ¿Ok? Y adicionalmente a esto, el proceso de depósito de dentina secundaria asociada a la reducción limitada de la manipulación de los conductos radiculares. ¿Sí? Aquí está el nombre del doctor, de Banfield, ¿sí? Esta es su tesis en el 65, ya nos venían hablando de la topografía de los conductos radiculares. ¿Ok? Ok, ahora sí vamos a pasar a lo que es la FURCA y sus estructuras. Ya no los voy a entretener mucho en ese sentido para pasar al tema principal, pero sí es muy importante que ustedes lleven en cuenta y analicen, ¿sí? La parte de la FURCA y qué situación guarda en el tratamiento de la terapia pulpar, de la pulpotomía. Entonces aquí yo les pongo una molar en donde les quisiera, vamos a trasladarnos en esta zona de la FURCA, aquí clínicamente o en el modelo de estudio, y aquí ya radiográficamente, pues aquí ya se ve lógicamente un proceso infeccioso donde ya estuvo, hay una patología, ¿verdad? Entonces todo eso hay que llevar en mente. Entonces, comento aquí, fíjense bien, el área interradicular de los molares primarios, sitio de alteraciones radiográficas en dientes con compromiso pulpar, ha sido motivo de diversos estudios. El área interradicular, o sea, todas estas zonas son las que nos van a llevar a tener un diagnóstico adecuado. Esas modificaciones patológicas se caracterizan radiográficamente por pérdida ósea de la zona interradicular, como vemos aquí, y también resorciones dentinares internas, ¿sí? Como estamos observando en esta zona. Sí, ya desde ahí nos estamos dando cuenta qué situación va a marcar para dar un diagnóstico. Aquí tenemos el aspecto radiográfico de la patología pulpar, el aspecto de la caries, ¿sí? El agente causal de nuestro problema de este molar primario, ¿sí? Estudios específicos de esta zona estudian la causa y efecto de las alteraciones manifestadas relacionadas con la región de la FURCA en los molares de los dientes de la primera dentición en conexión con el periodonto. Esto es muy importante porque acuérdense bien que una parte de la estructura de la FURCA es el periodonto, que a través de la foramina localizada en la furcación de los dientes primarios. Vamos entonces a ver, toda esta es la FURCA. En rojo y negro, ya toda la FURCA propiamente dicha. Y los trabajos en estudio nos demuestran que mide de 4 milímetros, ¿sí? En ese sentido. Y aquí ya es la FURCA propiamente dicha, y donde estamos viendo la situación de bi o trifurcación de las raíces. Ahí en color rojo, ¿sí? La FURCA propiamente dicha, y ya en su completo, rojo y negro, la FURCA completa. Que esta zona, guárdenla bien, porque nosotros nos vamos a ir adentrándonos en ese sentido. Por otro lado, quiero comentarles la región interradicular a estas zonas está limitada por las superficies internas de las raíces de los molares. ¿Sí? Aquí tenemos bien limitadas en ambos molares, ¿sí o no? Y tenemos la base circunscrita de la cripta ósea del germen del diente. ¿Sí? La base. Y el límite superior, vamos, ¿sí? El piso de la cámara pulpar. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar la furca y en su interior la foramina. Aquí yo les presento la foramina accesoria. Miles de estas porosidades, una de ellas es esta. Esta es la parte externa y esta es la parte interna de la foramina. O sea que esa situación es esa es la que une, ¿sí? A la cámara pulpar con la parte de la ¿qué contamos? ¿Cómo se llamaba? Furca, ¿sí? Desde ese punto de vista. Entonces, es cuando tenemos que analizar, ¿sí? Que es permeable y que muchos fármacos pueden causar problemas desde ese punto de vista, ¿verdad? Aquí comento esta microfotografía del área de la foramina accesoria externa, ¿sí? Dentro de las patogenias de las alteraciones de la región intraradicular es acreditada a eventos multifactoriales, tales como la comunicación pulpar por invasión de bacterias y sus toxinas, ¿sí? La presencia de la foramina en el área de la furca, eso es lo que hace permear. Aquí está interna,
Bien, bueno. Otra parte de, pues, muy importante es la evaluación clínica y diagnóstico. Ya nos estamos acercando al tema, al final del tema, ¿vale? Ok. Todo el mundo sabemos y estamos de acuerdo que la importancia de cualquier tratamiento, pues es el diagnóstico, ¿no? Ya sea clínico, radiográfico, es muy importante llevarlo en mente y con lo que acabamos de comentar, pues también en lo que es la biología pulpar y en ese sentido. Y comento, la indicación clínica para la pulpotomía dependerá de manera directa de la condición patológica del tejido pulpar. Es una condición indispensable que después de la anamnesis, examen clínico y radiológico, el diagnóstico sea de vitalidad pulpar. Recuerden, de vitalidad pulpar desde ese punto de vista. Entonces, aquí me gusta mucho meter esta diapositiva en donde yo pongo el diagnóstico preciso. ¿A quién le vamos a preguntar el diagnóstico? Vamos a hacer el diagnóstico junto con los padres y el paciente, ¿sí? Una indicación correcta del tratamiento nos va a llevar. ¿Y dónde no podemos evaluar mucho o auxiliarnos mucho de las informaciones que nos diga el paciente? Porque para él todo les molestia, todo sí, entonces, claro que muchas veces sí nos va a decir realmente lo que está sintiendo. Entonces, en conjunto con todo esto vamos a hacer el diagnóstico. Aunado a ello, los tejidos blandos, recuerden todos ustedes, alteraciones de color o volumen, presencia de abscesos o fístulas o el proceso, y en los dientes, firmeza, qué grado de movilidad tienen, extensión y profundidad de la caries, alguna hiperplasia pulpar, situaciones como las que acabamos, dos ejemplos que les puse. ¿Sí? El profesional debe evaluar los datos relativos a la queja principal del paciente e historia médica del paciente. Estas informaciones son de fundamental importancia en la evolución de las condiciones de salud general, así como para la aplicación de cuidados preoperatorios específicos. Y yo les pongo un ejemplo: terapia antimicrobiana de preferencia profiláctica, previa a la pulpotomía en pacientes con compromiso sistémico, por ejemplo, la endocarditis bacteriana. Recuerden que antes, durante y después del tratamiento hay que proteger a nuestro paciente. ¿Okay? Les vuelvo a poner el examen clínico radiográfico. Y aquí, por ejemplo, estamos indicando una radiografía periapical donde se observan las siguientes características. Ausencia ¿de qué? De una rarefacción ósea en la región periapical o intraradicular. Acompañan en ese sentido. Ausencia de reabsorción interna de la dentina, si no estaría contraindicado. Presencia de la integridad de la lámina dura, bien presente, ¿sí? Perdón. Y en la misma radiografía, observen la integridad de la lámina dura, ausencia de reabsorciones internas de este segundo molar de la primera dentición, pues dentro de las contraindicaciones, lesiones periapicales y rarefacciones óseas interradiculares, presencia de reabsorción interna en la dentina, como ustedes lo pueden ver aquí, un ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, es importante reconocer el área interradicular de los molares primarios, expresa radiográficamente las señales de comunicación, como les pongo yo aquí en el ejemplo. Vean, todo ese tejido ya debe estar muy reblandecido, pero ya nos están dando las primeras señales de comunicación pulpar, recomendando cualquier tipo de tratamiento que ustedes van a definir, llámese pulpotomía o pulpectomía. ¿Verdad? Diagnóstico y el ciclo, dentro del ciclo biológico, reparando en la radiografía y ofertando el tratamiento para los dos elementos dentarios, ¿sí? Acompañando el ciclo biológico del diente. Entonces, la interpretación radiográfica es muy importante, doctores. Recuerden entonces en ese sentido. Es muy cuestionada. Vean ustedes reabsorciones, problemas periapicales. Entonces, vamos al tema entonces, pulpotomías en dientes de la primera dentición. Recuerden que el trabajo clínico será del área donde ustedes tendrán la oportunidad de desarrollar sus destrezas y habilidades. Recordad que estamos trabajando con pacientes infantiles y hay que tener, sí, sobre todo mucho amor y mucha paciencia por nuestros pacientes infantiles, ¿verdad? Porque es muy importante el manejo de la conducta para su tratamiento,
adentrarnos junto con él para lo que le vamos a estar ofertando. Lógico que en estas edades difícilmente nos van a entender, pero si nosotros manejamos la conducta, pues vean ustedes, hasta se nos duerme, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, la pulpotomía, comento yo, que es la remoción quirúrgica, la parte coronaria del tejido pulpar inflamado o infectado como resultado de una caries profunda y el mantenimiento del tejido radicular vivo, ¿sí? O vital desde ese punto de vista. Comento también, a mí en lo personal no me gusta colocar nada. La escuela donde yo estudié se usaba mucho el formocresol y ya hace muchos años, en la época que yo estudié, ya no se usa para nada el formocresol. Lo fijamos a través de un algodón, de algodón, ¿sí? Y haciendo presión y eso es todo, con agua destilada y eso es todo. Pero doctor, es que sangra. Ah, entonces tu diagnóstico estuvo mal, porque desde un momento te comentaba que la pulpa infectada o inflamada iba a sangrar. Entonces, desde por ahí estamos, entonces hay que reparar en ello, ¿sí? Esto radica, dentro de la justificación, esto radica en el hecho de que el tejido pulpar coronal situado junto a la exposición por caries suele contener microorganismos, así como presentar signos inflamatorios degenerativos, ¿sí? Y dentro de las indicaciones, ya las hemos comentado, aquí se les vuelvo a presentar: dientes vitales con pulpa expuesta por caries o traumatismo, dientes con reacción radicular, ¿sí? Dentro de las contraindicaciones. Aquí vienen, ¿ok? Dentro de las contraindicaciones, pacientes con hemofilia, leucemia, polionefritis, cardiopatías, diabéticos. ¿Cuáles son los materiales que se han usado dentro de la historia de las terapias pulpares como es la pulpotomía? Pues el formocresol desde hace muchos años, desde los tiempos de Berkeley, luego apareció ya con más diluido, y también el hidróxido de calcio, que yo vengo de una escuela donde se usaba mucho el hidróxido de calcio, luego ya vieron resultados que había muchas reabsorciones dentinarias, ¿sí? Y pues ya no lo están usando más. El sulfato férrico, el glutaraldehído, la pasta del maestro Guedes Pinto, la electrocirugía y el láser, y el tema que nos trae a otros, como el MTA, y entre otros, desde ese punto de vista, ¿verdad? Todos son muy buenos desde ese punto de vista, no tenemos ningún problema. Entonces, aquí tenemos el tema. Aquí yo les presento con los cuales hicimos el estudio, el Ángelus, el brasileño, y ya al tiempo, a los años, apareció el NuSmile, ¿sí? Y el MTA americano y el MTA brasileño y el otro americano, ¿verdad? Entonces ahí los tenemos. Y estos estudios fueron realizados en 45 pulpotomías en dientes primarios de 23 infantes, de 5 a 9 años de edad, con una media de 6 años y 6 meses de ambos sexos. Se colocó el MTA, y aquí yo les pongo un poco de la historia del agregado de tiróxido mineral. Es un cemento muy prometedor, perdón, con el campo de la endodoncia, que es ahí fue donde fue utilizado en un principio. Fue desarrollado por el Departamento del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, ya está aprobado, ¿sí? Y comenzó a utilizarse en las pulpotomías de dientes primarios en el 2001. Antiguamente nomás se usaba en la endodoncia, cuando se hacían las comunicaciones. La composición, como les digo, se desarrolló en la Universidad de Loma Linda en los Estados Unidos, y dentro de los componentes pues tenemos las partículas hidrofólicas del silicato tricálcico, aluminio tricálcico, óxido tricálcico, óxido de silicato, óxido de hierro, magnesio y bismuto, fosfato de calcio y óxido de calcio. Y aquí yo les presento una fotografía de los estudios de los autores, ¿sí? De los años en el 96, en el 2000, en el 2001, ¿sí? Y en el 2003, en el 2004. Vean ustedes en qué tipo de muestra: dientes de perros, temporales de humanos, de perros, de ratones, y todos coincidieron, ¿sí? Que el éxito clínico radiológico que ellos colocaron con el MTA era el 100%, el 97%, el 94%, el 100%, ¿sí? En ese sentido, y éxito histológico, todos con un éxito histológico. Entonces, pues vámonos adentrando, entonces. La técnica. El paciente le hacíamos que hiciera un enjuague, ¿sí? Con este enjuague de clorixidina,
con un hisopo también limpiábamos la zona, ya una vez aislado, hacíamos la apertura, ¿sí? Una vez que llegábamos una, una vez que llegábamos a cámara pulpar, pues hacíamos el MTA, ¿sí? Y lo colocábamos en esta zona. ¿Cómo lo mezclábamos? Una cucharilla y una gota de agua, se espatula por 30 segundos y con eh, una espátula o también con un portamalgamas estéril, lo pueden cargar y la pueden llevar a la zona y atacarla muy bien. Vean ustedes la zona de la base del material, muy importante que nos queda a la entrada de los conductos radiculares, porque recuerden que eso es lo que nosotros queremos momificar o fijar, ¿sí? Una base de óxido de zinc, eugenol, se colocaba encima del MTA, ¿sí? Y enseguida se colocaba una restauración de Bitremer en vez de una corona de acero, y así sucesivamente fuimos haciendo todos los pacientes con esta técnica, un acercamiento, ya sin aislamiento, otro, otro paciente, ¿sí? Lástima que no se alcanza a ver, pero ahí está el número de la pieza, ¿sí? Pero aquí tenemos, por ejemplo, cómo llega todo lo que tenemos que retirar y ve nosotros lo hermoso de la entrada a los conductos radiculares, que es lo que nosotros percibimos y que queremos que se selle aquí, ¿sí o no? Desde ese punto de vista, y que quede bien sellado y que produzca ¿qué? Nosotros comentábamos cuando colocamos, por ejemplo, el, la técnica de Burke, ¿qué es lo que hacemos? Cauterizamos, o sea, en esa zona, ¿verdad? Entonces ahí estamos con la técnica, el MTA. Vean, la desventaja del MTA del Angelus y de este brasileño es que es oscuro, es gris. Ya el nuevo del Blue Smile es blanquito y nos queda mejor. Pero enseguida colocábamos la base de IRM y enseguida colocábamos nuestro Bitremen, dando anatomía y finalmente. ¿Sí? Ok. Entonces, después de realizar la pulpotomía, una radiografía periapical fue realizada, postoperatorio inmediato y el paciente dispensado. Entonces, así tenemos la primera diapositiva y la diapositiva final desde ese punto de vista. El análisis clínico y radiográfico de cada paciente fue a los 3, 6, 12, 18, 24 y 30 meses, ¿sí? Los dientes que se realizaron las pulpotomías fueron evaluados clínica y radiográficamente con este procedimiento, ¿sí? Fue considerado éxito aquellos elementos dentarios de la primera dentición con ausencia de dolor, absceso, fístula, sensibilidad a la percusión, olor fétido y movilidad patológica, ¿sí? Por otro lado, también el éxito radiográfico fue considerado cuando la ausencia de reabsorción radicular interna, reabsorción radicular externa patológica, radiolucidez en el área de la furca y destrucción del hueso intraradicular. Entonces, acompañen finalmente dos casos para que ustedes vean la radiografía inicial, la radiografía después de la terapia pulpar, ¿sí? A los 3, a los 6 meses, ¿sí? Sin ausencia de problemas, a los 12 meses, a los 18 meses, y vean ustedes, ¿sí? La zona de la bifurcación, la zona, ¿sí? Toda la raíz radicular, el hueso, ¿sí? A los 30 meses, entonces, ¿sí? Otro caso de 84 y 85, aquí tenemos ya la terapia pulpar, acompañando, vean, ¿sí? Bonitas tomas radiográficas, como que sí pasamos la radiología. Sí. Y vean ustedes a los 30 meses y tranquilamente nuestro paciente recuperando todas sus estructuras sin modificaciones desde ese punto de vista. Dentro de las conclusiones, yo les puedo comentar todos los molares tratados con MTA
como material protector en la pulpotomía en dientes de la primera dentición. En los casos estudiados tuvieron una respuesta clínica satisfactoria, ¿sí? Del complejo dentino pulpar, ya que ninguno mostró signos de carácter patológico. Yo con esto, y aunado a ello, se detectaron además imágenes radiológicas, ¿sí? De formación de dentina reparativa en los conductos radiculares. O sea, si ustedes repararon bien ahí, se ve un puente dentinario, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Pues muchas gracias. Yo, si tienen alguna pregunta, con gusto las, si las puedo contestar, con mucho gusto. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por esta excelente plática. Sí tenemos una preguntita por ahí de Alberto Iván y pregunta que ¿qué opina de los recubrimientos pulpares directos en dientes primarios? Sí, pues es una buena opción. Como yo les comenté hace rato, la conducta la van a tomar a través de su diagnóstico, es una buena opción. Lo que sí les diría yo, que escojan un buen material para ese tipo de tratamientos, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el recubrimiento pulpar, estoy en lo más, es de los tratamientos más adecuados. Nomás sí me gustaría que colocaran otro tipo de material. Por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Porque se usa mucho el hidróxido de calcio, ¿sí? Desde ese punto de vista. Y el hidróxido de calcio nos da, hay estudios parecidos a este, comparando lo que es el formocresol, hidróxido de calcio y el MTA. Hubo más fallas en el hidróxido de calcio que en los otros dos materiales, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Pero estoy de acuerdo los recubrimientos pulpares directos en dientes primarios. Nomás sí les sugiero otro material, ¿verdad? Desde ese punto de vista para no tener un fracaso de reabsorción. Pero sí es una buena indicación. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Juan Carlos Ibarra. ¿Qué marca de MTA utiliza en sus tratamientos? El ángel del brasileño es el Ok, que yo el Nubis Smile es difícil de encontrar en el mercado aquí, sí, sí se pone difícil, pero también es bueno. La ventaja que yo cuando lo usé es que pues, no mancha el diente, no se ve oscuro, ¿verdad? Por eso nosotros decidimos colocarle el Vitremer a todos los dientes en ese sentido. Pero sí, es el que yo uso, es el Angelus. ok, aquí hay otra de Carolina Carreón. Pregunta, ¿no existe ninguna reacción entre el IRM y el Vitremer? No, porque en este Vitremer ¿cómo te puedo decir? Es un compómero que podemos nosotros colocar en ese sentido encima del IRM. No se compaginan bien, pero nosotros lo hicimos aquí y no hemos tenido ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Ok, una pregunta más. Buenas noches. ¿Qué opinión tiene sobre la utilización del CTZ? Sí, es bueno, sí es bueno, no tengo ninguna contraindicación con ellos, no lo manejo en la facultad, sí llegamos a manejarlo, pero yo en lo particular no lo manejo, pero lo que he escuchado sí. Pero hay que recordar que también esa es una técnica para no instrumental desde ese punto de vista, ¿verdad? Para colocar ese tipo de antibiótico, ¿verdad? En la zona de la cámara pulpar. Si tienes un paciente difícil y ya no lo puedes controlar y ya abriste ahí, pues sí, te recomiendo colocarlo, ¿verdad? Pero de preferencia hacer la apertura adecuada y, ¿verdad? En ese punto de vista. Pero sí, sí funciona. Yo no tengo experiencia en acompañamiento clínico de ese tipo de tratamientos, pero eh, tengo amigos que sí lo han hecho. Te digo sinceramente, no tengo mucha experiencia en ello, pero sí, sí he escuchado que da buenos resultados. Ok, tenemos todavía unas preguntitas más. César Palacios pregunta que qué opina de Biodentina y Teracal. Son buenos, pero hay que recordar que Tini y el Terracal duran tiempo
en endurecer, ¿cómo es la palabra apropiada? En fraguar directamente allá abajo, duran 1 o 2 días, ¿sí? En ese aspecto. Entonces, esos son buenos, ¿verdad? Pero yo no los recomiendo en ese sentido por el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que recordar que no todos los materiales son adecuados para estas situaciones. Sí se pueden colocar, no tengo nada contra él, pero el problema es ese, ¿verdad? El tiempo que dura allá abajo en endurecer, sí nos va a llevar un tiempo inadecuado, ¿verdad? Y por aquí tenemos una última preguntita más. Nos pregunta Tomás Merino que si podemos emplear el Centium en lugar del Bitremer. Sí, también, ¿cómo no? Lo puedes usar, ¿verdad? En ese aspecto no tengo nada contra ello. Ok, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta excelente No, pues al ponencia. contrario, Gracias al por contrario. donarnos un poquito de su tiempo, para poder enseñarnos todo lo que con base en su experiencia usted ha adquirido a través de todos estos años. Y antes de pasar a su reconocimiento, me gustaría recordarles a todos ustedes sobre los eventos que estamos próximos a tener. Uno de ellos es el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que va a ser justamente en Acapulco. Es el 27º Congreso Internacional del doctor Federico Humberto Barceló Santana. Y también tenemos próximo a nuestro primer simposio desde la Academia Mexicana de Odontopediatría, que tampoco se lo pueden perder. Es el primer simposio en traumatología dental, donde vamos a tener también a muy grandes exponentes que dominan perfectamente este tema. Entonces, no se lo puedan perder. Igual espero que usted pueda acompañarnos a estos congresos. Esperamos verlos por ahí. Y sin más por el momento, le voy a compartir su reconocimiento, el cual es de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Enrique Rivera Cambreros por su participación en el aula virtual con el tema pulpotomía en dientes de la primera dentición con trióxido mineral agregado, TMA, por la odontología mexicana, Ciudad de México, febrero 5 de 2024, el cual se encuentra firmado por nuestro presidente, el maestro José Antonio Villavicencio Limón. Muchas gracias. Me saluda mucho al doctor, por favor. Claro que sí, muchas gracias a usted por este espacio que nos regaló. No, al contrario, gracias por la invitación y agradezco a todos ustedes y especialmente a mi amiga Tita, ¿verdad? Que por Y ahí a, está la doctora. y a todos los miembros que conforman la Academia Mexicana de Odontopediatría. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches.